Querido señor Lobo, adelante con tu sección. Hay muchas cosas que han pasado esta semana y nos dirigimos a tu sección para que nos lo cuentes. Conexión con Bruselas. Adelante. Vamos para allá. Pues hoy vamos a hablar un poquito de la Semana Europea, como suele ser habitual en la sección, y luego vamos a hablar un poco del conflicto de Pakistán y la India, como consecuencia de la región de Cachemira. Sabemos que han empezado un nuevo conflicto bélico entre ambos países, ahora mismo están en una tregua, pero creía que era un momento oportuno para hacer algo que solemos hacer en esta sección, que es entender un poco la base histórica del conflicto. Entonces vamos a hablar desde el siglo XVII un poco de lo que ha ido pasando entre estos dos países. Yo quería empezar diciendo que me ha decepcionado el señor Lobo. Yo pensaba que hoy iba a hacer un acto de enaltecimiento de Schuman nada más empezar la sección. Creía que iba a ponerse la mano en el pecho y a cantar el himno de la alegría y que iba a tener un busto de Schuman ahí justo detrás de su hombro en esa... ¿Sabes que lo he pensado? Pero he dicho, no, voy a hacerlo como lo haría cualquier europeo, que es ignorándole. O sea, la mejor forma de honrarle, ¿no? La mejor forma de honrar a Schuman es o ponerle una rotonda o ignorándole. Entonces yo he decidido que lo ignoramos. Ignoramos el 75 aniversario de la creación del proyecto con la declaración de Schuman, porque era la mejor forma de hacerlo, que era la mejor la forma europea. Muchas gracias por traerlo. ¿El 75 aniversario de la declaración de Schuman? Sí. El 9 de mayo. O sea, abuelo Xavier, usted cuando ayer vio que el Villarreal... que el Atlético de Madrid goleaba a la Real Sociedad, no sé si se dio cuenta al lado del resultado 4-0 que había una banderita europea. Era en honor al 9 de mayo, que es el día de la Unión Europea. Bueno, vamos a ver, es el día de Europa, pero es una tergiversación. Realmente es el día de la victoria de la Unión Soviética contra los nazis. Lo que pasa que aquí le han dado una capa de pintura y han dicho que es el día de Europa, pero realmente es el día de la victoria. Pero bueno, que es una cosa muy, muy europea, como siempre. Pero bueno. ¿En Bruselas no se celebra? Claro que sí. Es el día de puertas abiertas de las instituciones. Es un día que para las instituciones es festivo. Yo no trabajé el viernes y puedes ver todos los edificios de las instituciones, el Parlamento, la Comisión, el Consejo. De hecho, piden voluntarios entre los funcionarios para que estemos allí. Hay stands de publicidad para que los ciudadanos se puedan presentar. Como el día de las puertas abiertas del Congreso de los Diputados en la Constitución, pues lo mismo que se hace el día del 9 de mayo. Bueno, incluso estuvo von der Leyen en la pequeña casita en la que nació Schuman. Que no nació en Bélgica, ¿no? Nació en Alemania, ¿puede ser? No, es francés. Era un ministro francés. Sí. Oye, no sabía que von der Leyen había estado. Señor Lobo, una pregunta. Mi objetivo era ignorar a Schuman y me estáis obligando a hablar del padre fundador. O sea, me estáis obligando a ser poco europeo. Una duda que me ha surgido ahora. En Bruselas, entre la población bruseliense, ¿hay mucho sentimiento europeo de la Unión Europea? Pues, ¿de Bruselas o de Bélgica? Bruselas. En Bélgica sí. Entiendo que menos. Hay una relación de amor-odio con el proyecto europeo. O sea, por una parte se benefician de que sea sede de las instituciones europeas y que haya muchos funcionarios y se benefician de una parte económica por la existencia de las instituciones y también de Naciones Unidas, o sea, de la OTAN y de muchos lobbies. Pero luego también es verdad que hay una relación un poco de odio porque ha tenido un impacto muy claro en el mercado inmobiliario, han subido mucho los precios desde los años 50. Hay barrios que están conquistados por funcionarios europeos, barrios que se llaman directamente el barrio europeo, que es esta zona, y que han expulsado también a la gente más local y se ha producido un proceso un poco de expulsión de la población local. Entonces hay una relación amor-odio con las instituciones. Pero es algo muy presente, es profundamente presente. De hecho, la mayor parte de los funcionarios de las instituciones son belgas, lógicamente, por cercanía geográfica, pero en Bruselas hay una relación de amor-odio. O sea, es algo que está muy presente en el día a día, por supuesto, por todos los cortes de tráfico que implican
los consejos y las reuniones internacionales y por los beneficios que tiene y también por los problemas que genera tener este monstruo burocrático. Sí. Y en Bélgica me imagino que el sentimiento europeo será menor todavía. No, yo no he dicho no me he explicado. El sentimiento europeo, de hecho, junto con España, es de los países que en el Eurobarómetro tiene un sentimiento europeo más grande, más alto. O sea, pero yo lo que digo que la relación de la ciudad de Bruselas con las instituciones es de amor-odio. Pero hay un sentimiento europeo muy, muy elevado. De hecho, ¿en todo el país? Sí, es de los países que en los eurobarómetros, junto con España, Portugal, Italia, que hay un sentimiento más europeísta. ¿Qué país más raro es Bélgica, la verdad? Sí, bueno, de hecho es un país, de hecho, me acuerdo una vez hicimos un programa en la segunda o tercera temporada sobre lo que era Bélgica, que no deja de ser un país artificial, o sea, fue un país creado como lo que llamamos de la buffer zone entre las grandes potencias, se creó tras una conferencia internacional que Alemania, Francia, Holanda e Inglaterra decidieron crear una zona de amortiguación entre ellos y cogieron una parte de Holanda, una parte de Francia, luego un trocito de Alemania, hicieron un país que viven de espaldas unos a otros. Es uno de los países menos chauvinistas también de Europa gracias a eso, porque no hay un sentimiento nacional debido a eso. Y también es una de las razones por las que se le eligió como sede de la Unión Europea, porque también no deja de ser un artificio dentro de una Europa de nacionalidades. Entonces, bueno, es un país complejo, pero que le hace también muy atractivo gracias a eso. O sea, no hay un sentimiento nacionalista o chauvinista de estos pesados como los franceses, por ejemplo. O sea, que, en concreto los franceses, porque el sentimiento nacionalista español es súper ligero y amable. Bueno, chauvinista, no, o sea, más que nacionalista, chauvinista. O sea, que cuando hay eurobarómetros, unos sentimientos más, o de los países más chauvinistas de Europa es Francia y de los menos chauvinistas es Bélgica, pero que eso tiene un sentido por su condición histórica. O sea, mientras Francia, con su Revolución Francesa, ha marcado el devenir cultural e histórico de Europa, es algo de lo que son muy conscientes y de lo que están muy orgullosos. Bélgica es un proyecto artificial acordado entre grandes potencias. Entonces, es lógico que esas tradiciones históricas hagan que los sentimientos de pertenencia sean muy diferentes y de sentimiento de orgullo nacional sean muy diferentes, y eso tiene una repercusión en ese sentimiento chauvinista. No sé si me explico. Totalmente. Sí. Bueno, de hecho cuenta el caso de por qué el Manneken Pis es un símbolo nacional. Cuando todos los que vamos allí y al final lo vemos, decimos, pues es una estatuilla de este tamaño, más o menos. Eso es una cosa, está muy bien hilado, gracias por traerlo, porque o sea, los belgas son muy poco chauvinistas y eso tiene cosas muy buenas, se toman muy poco en serio. Entonces, o sea, cuando Bélgica decidió dar un impulso a su proyección internacional y elegir como símbolo de la ciudad y que al final se ha convertido en el país a una estatua de 30 centímetros, refleja mucho lo que es el carácter belga de tomarse muy poco en serio. Y ellos siempre dicen que, mira, mientras los franceses tienen la Torre Eiffel, los italianos tienen el Coliseo, la Torre de Pizza, Londres tiene el Big Ben, nuestro símbolo nacional es este y es que nos da igual. Y refleja mucho el carácter belga. Es una decisión de puertas afuera que si la sabes leer y entender al pueblo belga es tomarse muy poco en serio y nace de ese poco sentimiento nacionalista y de ser poco chauvinistas. Eso le hace también un pueblo muy, muy acogedor. Por lo menos tuvieron la inteligencia de no elegir el Atomium, porque como símbolo nacional es bastante feo. Bueno, tiene su atractivo, pero no. El símbolo nacional realmente es Manneken Pis. El Atomium es más un símbolo de Bruselas, pero eso es otra historia. O sea, el símbolo nacional realmente es un niño que mea de 30 centímetros, en contraposición a la Torre Eiffel o el Coliseo Romano. Y que es la mejor definición de lo que es Bélgica y de lo poco en serio que se toman y de lo increíble que es como nación, que eso les hace una nación muy acogedora porque no tienen un sentimiento nacionalista que a veces roza lo recalcitrante en otros países europeos. Pero me está quitando mi sección, chicos. Bueno, pues muchas gracias. Conexión con Bruselas la semana que no. Venga, adelante. Adelante con tu sección. Nos tienes que hablar de la tregua de Ucrania y nos tienes que hablar del Papa y nos tienes que hablar de... Hay muchas cosas y no voy a hablar de ninguna de esas. Porque para eso tienen ustedes la sexta.
y más periodismo. Aquí vamos a hacer otras cosas más serias. Pero no va a hablar de Podemos. Vamos a hablar de la Semana Europea. Dos cositas, lo hago porque lo tengo que hacer. Primero de Friedrich Merz, el nuevo canciller alemán, que ha sido elegido la semana pasada, el lunes. Su objetivo fundamental es reforzar ese eje franco-alemán del que hemos hablado muchísimo en esta sección durante estas últimas 6 temporadas. Y otro apunte interesante y del que no hablamos mucho a finales del año pasado es la situación en Rumanía. En Rumanía hubo un candidato, Georgescu, que ganó en la primera vuelta, en las elecciones de diciembre de 2024. El Tribunal Constitucional rumano declaró esas elecciones ilegales por alegaciones de injerencia rusa. Nunca se llegó a demostrar. Es un antieuropeísta, un partido ultraconservador, y realmente fue un escándalo que un país de la Unión Europea, a través de sus instrumentos jurídicos, cancelara o anulara unas elecciones, porque realmente la deriva de Rumanía preocupaba a las élites europeas. Se ha visto como un caso de una injerencia judicial en la decisión soberana del pueblo, aunque no nos guste, y esto ha tenido una segunda ola, que es el candidato apoyado por Georgescu, porque el Tribunal Constitucional rumano impidió que se presentara a las elecciones. Este no es una hermanita de la caridad, este hombre es un ultraconservador, ultraderechista, no es de mi agrado, pero es el que recibió el mayor apoyo popular. Pero bueno, le han impedido presentarse a las elecciones y él ha apadrinado a un candidato que ganó con un 40% la primera vuelta de las elecciones la semana pasada, y la semana que viene es la segunda vuelta. ¿Qué ocurrirá? Es interesante porque ya vimos cómo reaccionó el Tribunal Constitucional y es la muestra de las grietas que ocurren en el proyecto europeo, que se presupone democrático, pero aquí mostró una cara que, aunque no nos guste ese candidato, no respetó la soberanía popular, alegando injerencias rusas que no se han llegado a demostrar. Pero bueno, eso es lo que es la Semana Europea, un poco estos dos elementos que a mí me parecieron más relevantes. Obviamente está la cumbre para tratar el tema de la paz en Ucrania, pero a mí me parece que son más pantomimas que realidades. Creo que la batuta la lleva Estados Unidos y ya lo he dicho, y no me merece la pena gastar tiempo en lo que yo considero que es una pantomima. Y lo que quería hablar hoy era un poco de historia. Todos estamos siguiendo el conflicto de Pakistán y la India. Creo que todos lo seguimos, sobre todo porque sabemos que son dos potencias nucleares y hay cierto miedo al enfrentamiento bélico que está habiendo entre las dos potencias por una región que se llama Cachemira. Pero para hablar de ello tenemos que hablar un poquito de historia, y es algo que sabéis que a mí me gusta particularmente, porque yo creo que cuando hacemos un análisis histórico de los conflictos podemos entender mejor las claves y entender mejor por qué hay fricciones, en este caso, entre estos dos países. Entonces, Gallello, te voy a pedir que pongas un... Aquí lo tengo. ¿Vale? Ahí va. Vale. Bueno, eso quedaros ahí. Va a tener sentido lo que voy a hablar con este primer mapa. A ver, sí, perfecto. Vale. Hoy voy a dar un poco de caña a los ingleses, que sabéis que es algo que también me gusta y que es recurrente en mí, porque este conflicto empieza una vez más por culpa de los británicos. Al igual que ha pasado, por ejemplo, con otro conflicto, que es el que tenemos en Israel y Palestina, también se deriva de las injerencias y las malas gestiones de las antiguas colonias británicas, y de lo mal que lo han hecho, y de lo poco que se habla de cómo muchos conflictos actuales vienen de las malas gestiones de sus antiguas colonias por parte británicas. Se habla mucho de otros procesos coloniales y descolonización, y se habla muy poquito de lo mal que lo han gestionado los británicos y las consecuencias que pagamos toda la humanidad. Y este es uno de los casos, y ahora lo entenderéis, porque en el siglo XVII el Reino Unido era una gran potencia naval, era una potencia colonial incipiente, y decidió ir a las Indias Orientales, a la zona de Asia, para explotar nuevos recursos minerales y abrir nuevas rutas comerciales. Pero en el caso de la India es un caso muy curioso y muy particular,
porque la colonización de la India la empezó una empresa privada que tenía un consejo de administración y es la Compañía de las Indias Orientales, que yo creo que todos habremos escuchado hablar de ella. La Compañía de las Indias Orientales era una compañía capitalista al uso que tenía un consejo de administración basado en Londres y que fue llegando a acuerdos comerciales con los reinos indios de la época y fue expandiéndose. Tenía un ejército privado y recibía un apoyo económico y militar del Reino Unido tremendo. Es decir, era una compañía privada que recibía apoyo logístico y apoyo diplomático y apoyo administrativo de la metrópoli. ¿Y por qué era eso? Pues eso fue por casos de corrupción terroríficas en el que siempre nos ha vendido la democracia británica como una de las más duraderas de la historia, que ha habido pocos procesos de dictaduras, pero es una democracia que ha tenido muchos fallos y el caso de las Indias Orientales, de la Compañía de las Indias Orientales, es uno de ellos y la gestión de la colonización de la India es vergonzoso. Esta Compañía de las Indias Orientales, esta compañía capitalista con su consejo de administración en Londres, sobornaba a los parlamentarios del Parlamento británico y hay un libro que me gustaría enseñaros que se llama Anarquía, de este autor, William Dalrymple. Es un tochazo, pero con mucho rigor histórico describe caso por caso cómo la Compañía de las Indias Orientales fue una sombra infiltrada en las instituciones democráticas del Reino Unido y el Parlamento británico hacía lo que quería una empresa privada con un consejo de administración de 100 personas que acabó colonizando un subcontinente. ¿Se ha perdido el mapa, Gallillo? No sé si... No, perdona, lo he quitado para ver el libro. Perdón. Perdona, sí. Gracias. Pues esta Compañía de las Indias Orientales fue conquistando cada vez más terreno con ejércitos privados y los beneficios se los llevaba la empresa privada, a pesar de tener un apoyo económico y financiero y diplomático de la metrópoli, del Reino Unido, y llegó a un pico que es que vemos este mapa, que es lo que se conoce como el Raj británico. En 1820, la Compañía de las Indias Orientales controlaba el territorio de la actual India, del actual Pakistán, de Cachemira, de partes de Afganistán, de lo que es hoy en día Bangladesh, lo que es Sri Lanka, Birmania, partes de Tailandia. Era un monstruo. E insisto, esto no le pertenecía al Imperio Británico, sino que le pertenecía a una compañía privada, de la que era muy difícil distinguir sus intereses con la tan manida democracia británica. Pero bueno, hubo una serie de problemas, sería muy largo explicar, pero en 1858 se hizo el acta del gobierno de la India en la que la Compañía de las Indias Orientales cedieron ese terreno a la metrópoli, al Reino Unido, y este terreno pasó a formar parte de la corona británica. Fue una colonia de la colonia británica. Pero creemos que la India siempre ha sido una colonia británica desde el siglo XVII y no, durante más de 2 siglos perteneció a una compañía privada y fue solo a partir de 1858 cuando formó parte del Reino Unido. Y desde ahí hasta el año 47, este Raj británico que vemos, pues fue parte de la corona británica. Y ahí llegamos al 1947. En el 1947 todo se va al garete y empiezan las fuerzas independentistas, lideradas por figuras como Gandhi, empiezan el proceso de secesión, empiezan a querer dividir la India, o lo que era el Raj británico. ¿Y por qué? Porque en esta región había 2 comunidades religiosas fundamentales, que eran los musulmanes y los hindús. El Reino Unido, como todos los procesos de descolonización, los hizo muy mal, con consecuencias muy severas para la población, y vamos a entender ahora. Y en ese caso hizo un acta de la independencia de la India, pero que no valió para nada porque 2 días antes, de facto, Pakistán se dividió en 2, lo que vemos aquí como Pakistán Occidental y aquí Pakistán Oriental, y el resto era el territorio de la India, excluyendo Nepal y Bután. Esto hizo que durante unos meses hubiera millones de desplazados, 15 millones de desplazados de
musulmanes que se iban hacia Pakistán y de hindús que se iban hacia la India. Eso generó muchísimas tensiones entre las comunidades y hubo millones de muertos. Fue un periodo de meses de violencia extrema y muy, muy cruenta. Hubo una región que se quedó aquí en el norte que se llama Cachemira. Esta región es una región de mayoría musulmana, pero que en su momento estaba liderada por un hindú. Y a finales de ese manido año, del año 1947, las milicias musulmanas de Pakistán decidieron entrar en Cachemira. Entonces, el líder hindú de Cachemira pidió ayuda a la India y la India dijo que sí, pero a cambio tenía que firmar la anexión de Cachemira a la India, lo cual hizo. La India entró en el conflicto bélico y se anexionó Cachemira. Y ahí empieza todo el conflicto que ha continuado con 3 guerras muy cruentas entre la India y Pakistán por esta región de Cachemira, que fueron en el año 47, luego en el año 65, en el año 71, en el año 99 hubo un pequeño conflicto y el conflicto actual. Sería la 4ª guerra indo-pakistaní como consecuencia de este territorio que es Cachemira. Aquí vemos lo que es, en el mapa actual, lo que es la India, lo que es Pakistán. Luego lo que era Pakistán Oriental se convirtió en Bangladesh. Y aquí tenemos lo que era el Raj británico y cómo ha ido evolucionando a lo que es el mapa actual. Y aquí es donde tenemos la zona de Cachemira. Pero cuando dices aquí, no sé, yo por lo menos no veo nada, ¿eh? Es esto, ¿vale? Por eso os pongo esta imagen, ¿vale? Es esta zona del norte. Vamos a volver a esta imagen. Mira, si ves este puntero, esta zona del norte... Es que yo no veo el puntero. ¿No? A ver. Pues no. ¿Ves aquí que pone Cachemira? Bueno, en la parte del norte se ve Cachemira. Sí, se ve Cachemira, sí. Pues es eso. Perdón, creía que el puntero se veía. Llevo todo el rato señalando con el puntero, pero vale, no se ve. Pues quedaros con eso, que esa parte es Cachemira. Aquí ya es parte de la India, entonces no se ve como tal. Y esto aquí sí que se ven... esto que estamos viendo justo en el medio del mapa es Cachemira. La zona rosa es la Cachemira controlada por la India. La zona azul es la Cachemira controlada por Pakistán y la zona naranja es la Cachemira controlada por China. La zona rosa, la Cachemira india, la reclama Pakistán. La zona azul, que es la Cachemira pakistaní, la reclama la India. Y la zona naranja, que es la Cachemira China, la reclama la India. Esto ha hecho que un conflicto de descolonización mal hecho con 2 comunidades religiosas con intereses opuestos hayan creado un núcleo que ha sido el foco de muchos conflictos desde el año 47. Llevamos unos 75 años de conflictos mal gestionados, pero que su origen está en un proceso de descolonización hecho mal, rápido y como ya lo han hecho los británicos también, por ejemplo, en el caso de Palestina. Y creía que era importante, justo llegamos a 50, que era el tiempo que tenía asignado, que era justo un poco lo que quería explicar históricamente para que entendamos, cuando hablemos de Cachemira, dónde orientarla geográficamente, que es en esa zona norte, entre la India y Pakistán, y cuál es el origen de este conflicto, del que veremos si va más o no va más, pero la situación es un poco crítica. Ya está. Muy bien, señor Lobo.